El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me vio bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Hermanos, demos gracias a Dios que iniciando este año 2026 tenemos esta hermosa oportunidad de escuchar este mensaje, esta palabra dirigida a su pueblo. Hermanos, hemos escuchado en el Salmo lo que marcó, identificó la vida de todos los hombres que lo escuchan hoy en el Evangelio. Juan el Bautista: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No persiguió otros fines, no tenía otros anhelos más que hacer la voluntad de Dios. Y por eso, 2000 años después, seguimos hablando de Juan el Bautista. Un hombre vestido con piel de animales, de camellos, un hombre con una profunda austeridad. No quiso aparecer, no quiso ser protagonista. Dijo: yo no soy el Mesías, él existe antes que yo no soy digno de desatarle siquiera sus sandalias. Y este hombre que se escondió, Cristo lo sacó a la luz diciendo: no ha nacido de una mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y Jesús dijo de sí mismo: mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Siendo así, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo es? San Pablo la resume diciendo que la voluntad de Dios siempre es buena. ¿Ustedes creen eso? ¿Que la voluntad de Dios siempre es buena? Pero parece que no estoy convencido, porque el sí, como respuesta, tuvo que haber roto esos vidrios. Mi estruendo. ¿Ustedes creen de verdad, honestamente, ustedes creen de verdad que la voluntad del Padre Dios siempre es buena? Sí. No hay un Dios algo distinto que no sea bueno. Ese es su ser bueno. Por eso Jesús, en una ocasión que alguien le dice: maestro bueno, eso le dice: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno, solamente Dios es bueno, solamente Dios es bueno. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos capaces de la violencia, usted y yo somos capaces de engañar, usted y yo somos capaces de mentir, usted y yo somos capaces de comprometernos y luego no responder a ese compromiso. Dios es el único bueno. Por eso su voluntad siempre es buena, es justa,
es santa. Y esa voluntad es la que Juan y Jesús vinieron a plenitud. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Queridos hermanos, iniciando este año, contemplamos junto con Juan Jesús que se acerca. Él lo contempla desde un río, el río Jordán. Y cuando Jesús se acerca, ¿qué es lo primero que dice Juan a los que están con él, que eran sus discípulos? Le dice: este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Vamos a decirlo en la lengua en que la escribió San Jerónimo, que fue el primero en traducir la Biblia al latín. Y sería más o menos de esta manera, para que usted también se aprenda hermoso como suena en esta lengua, ¿no? Ecce agnus Dei, quidoli peccata mundi. Agnus Dei, quiero que se aprenda esto. Agnus Dei. Le voy a preguntar a los monaguillos. ¿Qué significa Agnus Dei? Uno por lo menos que me lo diga. Cordero de Dios. Porque este es el nombre, ¿saben por qué se lo pregunto a ellos? Porque este es el nombre del grupo de los monaguillos. Agnus Dei. Agnus Dei es Cordero de Dios. ¿No se lo olvidan? ¿Se lo aprenden conmigo? Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei es Cordero de Dios. Cuando esté rezando al Señor le dice: Agnus Dei, ten piedad de mí. Agnus Dei, escúchame. Hermoso, ¿no? ¿Ok? Muy bien, 20 puntos. Vamos bien. Queridos hermanos, ahora fíjense, Juan está en el río Jordán. Ustedes y yo estamos en un templo, un lugar de oración. Pero eso también se acerca a nosotros. ¿Y saben qué? Dentro de una media hora aproximadamente, ustedes y yo vamos a decir: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Usted qué va a responder? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque eso también se acerca hoy a nosotros. Y lo importante, hermanos, es que usted y yo reconozcamos a Cristo que se acerca. Queridos hermanos, ¿qué hay de particular en esta expresión? En que el Cordero de Dios no es un Cordero que usted y yo ofrecemos. El Cordero es Dios quien lo ofrece. ¿De qué hermosos hermanos? Porque en la Pascua de los judíos, ellos, hasta la muerte de Jesús, los judíos ofrecían el Cordero a Dios. El Viernes Santo, el viernes en que murió Cristo a las 3 de la tarde, ¿saben lo que estaban haciendo los sacerdotes en ese momento, a esa hora, en el templo de Jerusalén? ¿Qué se hacía a las 3 de la tarde? Se sacrificaban los corderos, lo que se ofrecían a Dios. Cuando Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el cordero que vuelve a Dios. Y los judíos en el templo estaban sacrificando los corderos. La entrega total de Dios. Dios es quien siempre ofrece. A veces podemos pensar que somos nosotros los que siempre ofrecemos a Dios. Él ya lo dio todo a su Hijo, lo dio completamente. Bueno, queridos hermanos, entonces un primer propósito que nos vamos a llevar de esta Santa Eucaristía. Vamos a reconocer a Cristo como Cordero, es decir, el humilde. Reconózcalo en las personas sencillas, en los más pobres, en los más vulnerables. Allí reconozcan el rostro y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Jesús cuando entra al río Jordán, pasa algo extraordinario. Usted y yo, cuando fuimos bautizados, en ese momento, ese día que salimos del templo bautizados, nosotros salimos sin ninguna mancha de pecado.
Todos los pecados nos fueron borrados, perdonados. Al contrario de Jesús, cuando entra al Jordán, aquel que no tenía pecado, cuando sale del río bautizado, ¿qué lleva Jesús sobre sus hombros? Según lo que dice Juan el Bautista, lleva sobre sus hombros los pecados del mundo. Y aquí no estamos hablando de pecados individuales, sino el pecado como el mal poderoso que tiene fuerza para romper, para destruir. El pecado, ¿a quién es el primero que destruye? A la persona que está pecando. La divide. La persona sabe que hay algo que no debe hacer y lo hace. El pecado toma señorío sobre la persona, que lo lleva a vivir una miseria espiritual. No lo deja despertar, no lo deja reaccionar. Y Cristo vino a romper con esto. Hay un mal que está dividiendo a las personas. Hoy por hoy hablamos mucho de esquizofrenia, la división mental que hay en las personas. El modo como uno se presenta ante unos y el modo como nos presentamos ante otros. El modo como reaccioné hoy ante mi padre y al ratico como reacciono ante mi madre. Intelectualmente divididos. Está destruyendo. Recuerden que el pecado es la división. ¿Y qué es lo que está destruyendo al ser humano? Que está dividido internamente. Y Cristo viene para destruir ese mal. Al primero que destruye, al pecador. Atención, pero el mal tiene tanta fuerza, el pecado tiene tanta fuerza, que rompe con la amistad de las personas. A ver, hermano, pregúntese un momento, piensa un poco en sus amistades. Y a lo mejor va a decir que tenga una gran amistad, un gran amigo, una gran amiga, ya no lo es. Con esta persona compartimos cosas, ya no nos hablamos. Con aquella otra cosa, hoy no somos enemigos, pero ya ni él me escribe, ni yo le escribo. No hay amistades así. El pecado, el mal rompe con las relaciones. Y aquí yo hablo de relación marido y mujer, de toda relación. El mal, el pecado es una fuerza poderosa con la que Cristo viene a romper. Y en tercer lugar, este mal, el pecado rompe con la relación que tenemos con Dios. Nos divide al hombre y a Dios. ¿Y saben lo que dijo Juan el Bautista? Que Jesús venía para poner amistad entre Dios y el hombre. Ese es fácil, poner amistad entre Dios y el hombre. Pero la segunda sí es complicada. Poner amistad entre los que somos hijos de Dios, entre nosotros. Esa sí es complicada. Miren, hermano, me agarro una rabia. Yo me molesto con Dios y le digo 1000 cosas. Estoy molesto, tú no me escuchas, tú no me comprendes, eres todopoderoso. ¿Por qué me pasa esto? Y cuando yo termino mi berrinche con Dios, no pasa nada. Me desahogué, tomé un poco de agua, hago otra cosa, no pasa nada. Pero si yo esto se lo digo a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, al marido, es que tú no me comprendes, es que tú no haces nada, es que tú... Voy a tener una respuesta inmediata. A lo mejor ni voy a terminar de decir las cosas, cuando la respuesta ya la tengo. Ahí sí va a haber alguien que me responda. Y quién sabe cómo va a ser la reacción. Por eso, siempre más complicado, restablecer las relaciones humanas más que la relación con Dios. Dios es clemente, es compasivo, te conoce, va a decir, este muchachito viene otra vez con su berrinche, vamos a dejar que haga su berrinche, y después nos calmamos todos. Pero el ser humano no es así. Uno se cuenta, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Acaso que no sé qué cosa? Y estamos viendo los juegues. ¿Y acaso que no, siempre yo? Deja quieto, que la próxima va a ser diferente. Y se levanta, ¿qué pasa? No, ya, diferente.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, en segundo lugar, ha dicho Juan que él ha visto bajar el Espíritu y posarse sobre Jesús. Hermanos, y esto nos da a nosotros un gran testimonio de lo que se llama la vida en el Espíritu. Jesús vivió a plenitud la comunión con el Espíritu Santo, de tal manera que dicen los evangelistas que cuando Jesús sale del río Jordán bautizado, el Espíritu Santo lo empuja al desierto. Impresionante. Lo empuja al desierto. 40 días. Un hombre lleno de Espíritu Santo. Atención, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué leemos? Que los profetas, cuando tenían que llevar a cabo una gran misión, Dios les enviaba el Espíritu Santo para que llevaran esa misión al término. Jesús, en cambio, recibe el Espíritu Santo de un modo definitivo. No lo abandona nunca. Un hombre lleno de Espíritu. Jesús vivió la vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que fue un hombre que fue guiado siempre por el Espíritu Santo. No le hizo resistencia. La vida en el Espíritu para ti y para mí es la transformación desde dentro por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿y cómo se tiene que lograr eso? Esa vida en el Espíritu. Primero, por una oración real. Oración real. Si yo digo oración real, estoy diciendo que debe existir algo que debe ser superficial. No se conformen con las oraciones que envían por WhatsApp. Una tras otra. Y yo no sé si quien las envía ya ha rezado con eso. No se conformen. Si usted quiere tener frutos de santidad, de crecimiento espiritual en su vida, ore de verdad. Póngase de rodillas, busque el silencio, invoque a Dios y dígale: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Deje que Dios hable. La oración real es la oración de la escucha, no tanto de lo que digo, sino de lo que escucho. Y el micrófono, que se llama Madre Teresa de Calcuta, el micrófono con el que no le habla a un alma, se llama silencio. Silencio. Yo les pido de corazón, por favor, no se conforme con el rosario que va rezando en el carro. Dios te salve María, no. Busque rezar el rosario meditándolo para que tenga fruto. Porque hay muchas cosas que repetimos, pero que al final uno ve que nada se transforma en la persona. A ver, ¿cuántas veces comulgamos? ¿Cuántas veces nos confesamos? ¿A cuántos retiros he asistido? ¿Cuántas convivencias? ¿Cuántos servicios tengo en mi parroquia? ¿Cuántos compromisos? Y nada ha cambiado en mi vida. Sigo siendo el grosero, el malintencionado, el egoísta, el soberbio, el orgulloso. ¿Por qué no están rezando realmente? Oren con una oración real. Escúchese y escuche a Dios. Vida en el Espíritu, la necesitamos. Segundo, hermanos, la vida de los sacramentos. No comulguemos por comulgar. Si yo tengo la conciencia de que yo estoy en gracia, no comulgue. Primero, busque la gracia de Dios. No se conforme y no se autojustifique diciendo: ay, ¿cuáles son mis pecados? Yo no he robado, yo no he matado, porque parece que todos los mandamientos se resumen en dos: no he robado y no he pecado. Pero ¿cuántas personas han mirado con mala intención? El que está casado y pasó una mujer frente a él, ¿usted se quedó como si nada o su cuellito fue que... I love my wife. Yo amo a mi esposa. Pero esa no es mi esposa. No es pecado, Padre. No es pecado. No es pecado. Y la vista te condujo al pecado. Pero no dices: yo le he matado, yo le he robado. Por favor, nunca se
justifique, para que crezca en santidad. Tercer lugar, hermanos, la palabra. Miren, hermanos, no basta con leer la Biblia, no basta con leer la palabra, hay que escuchar la palabra, para que eso haga vida en nosotros. Repítase, cuando usted lea la palabra, repítase las frases que usted siente, que son las que están tocando el corazón, repítase. Y viva con eso. Hoy el Señor me ha dicho que se acerca a mí, y a donde yo voy, Señor, tú te acercas, estás conmigo, estás cerca de mí. Repítetelo a ti mismo. Y algo importante, hermanos, en la vida, en el Espíritu, la comunidad. La comunidad. ¿Cómo debemos celebrar la fe? En comunidad. ¿Cómo debemos proclamarla? En comunidad. No se aleje, no se aparte de su comunidad. Por algo Cristo llamó a 12 y no llamó a 1 o a 2. La comunidad es importante. La comunidad es la casa pequeña, la iglesia pequeña, donde nosotros tenemos que vivir nuestra fe. Hay un cuento, una anécdota de alguien que fue a visitar a un amigo, un hombre que estaba triste, afligido, y se pusieron a hablar así cerca de una chimenea. Y aquel amigo le está preguntando muchas cosas al otro, el otro simplemente hizo esto. Tomó un carbón encendido y lo colocó fuera. Al rato ese carbón que sacó, ¿cómo creen ustedes que estaba? Apagado. Lo tomó otra vez y lo colocó otra vez ahí en el fuego y se volvió a encender para decirle: si te alejas de tu familia, si te alejas de tu comunidad, si te alejas de tu parroquia, ¿qué apagas? Pero en el momento que te integras a tu familia, que te integras a tu comunidad, a tu parroquia, ¿qué enciendes? Es la sabiduría de Cristo. No se aparten, no se alejen. Por último, hermanos, la vida en el Espíritu es una vida de misión. Cristo fue enviado, Juan fue enviado. No olvidemos la misión.